Eugenio Stock, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 minutos. Vamos a el análisis de lo que estamos viendo en este momento, políticamente hablando, la designación de un equipo de trabajo por parte del presidente electo José Raúl Mulino. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué lectura le da usted a la conformación de este gabinete donde hay diversas figuras de distintas corrientes políticas actualmente? Bueno, lo primero que hay que, a mi juicio, aclarar es que no se trata de un gabinete de unidad nacional. Un gabinete de unidad nacional es un gabinete de partidos políticos, no de personalidades políticas. Es lo que ha construido, y esto es verdad, es un gabinete con personalidades de distintas corrientes políticas. Eso sí es cierto, ¿verdad? Él está buscando conformar una plataforma que tenga un sustento importante en la sociedad, ¿verdad? Y una visión por parte de los ciudadanos de que no se trata de un gabinete sectario en el que solamente se han tomado en consideración miembros de su partido, para hablar claramente. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, ha diseñado, no cabe la menor duda, un gabinete técnico de alto nivel, de muy alto nivel, eh, esperado por la ciudadanía porque lo necesitamos, ¿verdad? En el que yo destacaría fundamentalmente, sin demérito de ningún otro, algunos ministros, en principio Felipe Chapman. Es un ministro sobre el que va a recaer todo el peso de la reconstrucción del país y digámoslo con las palabras que definen la situación en que este gobierno de Nito Cortizo deja al país, un país destruido. Mírese por donde se mire y en una condición verdaderamente grave y preocupante. Por lo tanto, el ministro Chapman Felipe tiene sobre su responsabilidad poner las bases urgentemente de que permitan una reconstrucción del país. Hay que usar las palabras que se corresponden. Es decir, el país está verdaderamente destruido. Desde todo punto de vista hemos perdido el grado de inversión, tenemos unos 50.000 millones de deuda, tenemos una deuda de proveedores de alrededor de 2.000 millones, se le debe al Fondo de Ahorro de Panamá unos 1.400, 1.700 millones. El Canal de Panamá va a aportar menos de 500 millones más o menos al, al Fondo Nacional. Es decir, hay una situación muy grave, un desempleo altísimo, ¿verdad? Un poco manipulado además. Eh, Realmente el desplome de las instituciones, no somos capaces de recoger la basura. Esto ya, y cuando queremos impulsar el turismo, es una contradicción total, ¿verdad? El problema del agua, hemos escuchado al ingeniero Cano explicar un poco la situación, pero es que la situación del agua es gravísima, como el desplome de las escuelas y del sistema educativo mismo. Es decir, el economista Chapman tiene que trazar una línea de recuperación muy rápida de la economía del país, y son tantos los problemas que tenemos que habrá que tener paciencia por un lado y comprensión por otro. Lo que sí podemos tener seguridad absoluta es de que se trata de un profesional de muy alto nivel, de muy alta calificación, con una gran reputación. Otra cosa son las diferencias de opciones políticas que se puedan tener con él. Eso es humano, es normal, etcétera. Por ejemplo, el tema de la Caja de Seguro Social, que el presidente electo ha definido como uno de sus primeros objetivos, primeros e inmediatos objetivos. Hay distintos caminos para llegar a enfrentar esa situación. El problema de la necesaria elevación de la recaudación fiscal, también hay varios caminos. Usted puede subir el TBMS o luchar, hacer un frente de lucha claro y decidido contra la evasión fiscal, que es elevadísima en Panamá, elevadísima,
pese a que somos uno de los países con más bajos impuestos en América Latina. Es decir, Chapman va a enfrentar una situación realmente importante y por lo tanto, inicialmente todo el gobierno se va a estructurar en torno a sus acciones. Eso por una parte, por parte de la economía, de lo que hemos de reconstruir. Por otra parte, tenemos, quiero, y vuelvo y repito, no estoy demeritando a ningún ministro, todos tienen responsabilidades muy grandes, sino que quiero destacar algunos. Javier Martínez Hacha, por ejemplo, ministro de Relaciones Exteriores. Martínez Hacha es un hombre que tiene una excelente relación con los Estados Unidos, con la embajada, con algunas agencias especializadas de los Estados Unidos. Por lo tanto, es un hombre adecuado para lidiar en estas primeras fechas con los, los gobernantes norteamericanos. Máxime cuando debemos saber que efectivamente es un acuerdo el que hay sobre el cierre de la frontera. Es decir, un acuerdo entre autoridades norteamericanas y el presidente de la República. Y eso es un tema de enorme delicadez y Javier Martínez Hacha va a tener que estar ahí apagando fuego permanentemente. Pero bueno, es un hombre que tiene fluidas relaciones con los Estados Unidos y por lo tanto puede hacerlo adecuadamente. El otro tema importantísimo y preocupante es el tema de la mina. Bueno, se ha nombrado a Juan Carlos Navarro, un ambientalista histórico, ¿verdad? Yo lo veo haciendo afirmaciones muy fuertes en el sentido de que la mina se cierra y se cierra. Yo no tengo esa absoluta seguridad. Ver para creer, hay que ver cómo se llega a ese cierre, qué naturaleza, cómo es el cierre, eso nos lo van a ir explicando. Pero eso es una bomba de tiempo que hay que atacar de forma inmediata, como todos los demás problemas que tenemos en el país. Pero bueno, vamos a ver. Juan Carlos Navarro pareciera tener una posición muy firme al respecto. Luego ya analizaremos la concordancia de palabras con acciones. Y luego otro ministro que a mi juicio merita una cierta análisis es Fran Ábrego. Mire, desde hace ya varios gobiernos tenemos a mi juicio la errónea idea de que los militares deben estar en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que los militares o exmilitares en este caso deben estar bajo la autoridad civil. Creo que eso es una práctica necesaria y conveniente para el país, ¿verdad? Otra cosa es que sean asesores. Eso evidentemente no se puede negar la importancia que puede tener la asesoría de una persona con formación militar que ha jugado un rol además dentro de una de las ramas de la fuerza pública panameña. Pero ponerlo, introducir a un exmilitar en un organismo político como es el Consejo de Gabinete, de verdad no me parece un buen mensaje. Y esto no tiene nada que ver con la capacidad de Fran Ábrego y su inteligencia militar, sobre todo en momentos en que efectivamente cerrar la frontera va a ser una tarea titánica, de enorme importancia, que puede generar muchos conflictos y muchas situaciones difíciles. Es decir, yo le reconozco a él esa formación y esa capacidad, pero no creo, pero bueno, el presidente electo ha tomado esa decisión y de momento hay que respetarla. No creo que deberían de militares o exmilitares estar al frente de la seguridad nacional. Y lo digo con todo respeto para Fran Ábrego, un hombre que militarmente se ha ganado el respeto de la ciudad. Y luego, otra pieza clave, absolutamente clave del Consejo de Gabinete y por tanto del gobierno del presidente electo, es José Ramón Icaza. A José Ramón Icaza le han dado dos cargos, le han adjudicado dos cargos del presidente de enorme importancia en estos momentos. El primero de ellos es ser el ministro del canal y por lo tanto presidente de la junta directiva del canal de Panamá. Y esto en estos momentos tiene una enorme importancia porque la sequía que ha afectado el canal de forma grave
más la irresponsabilidad de este gobierno, que pareciera que el objetivo que tenía era destruir el país, ¿verdad? De no tomar decisiones que la junta directiva del canal le había planteado al presidente hace ya como mínimo 6 o 8 meses sobre el tema del río Indio, ¿verdad? De lo que habría que tomar una decisión. Fuera Río Indio o no fuera Río Indio, había que tomar una decisión. Pues debe saberse, y la ciudadanía debe saberlo, que el canal ha perdido por falta de agua, es decir, por la disminución del tránsito de buques, algo así como entre 700 y 900 millones de Así dólares. es. Por lo tanto, se va a intentar compensar esto con otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Y otros mecanismos, pero Panamá va a dejar de recibir, por mucho que esfuerzos que haga el canal, un aporte menor de 500 millones de dólares el próximo año. O sea, esto es realmente de una preocupación tremenda. Tiene unos efectos internacionales incluso muy grandes. Yo no entiendo de verdad cuál ha sido la obsesión de destruir el país, porque eso es lo que nos dejan de herencia, y le dejan de herencia al presidente electo, no cabe la menor duda. Eh, y le han dado también a José Ramón Icaza ser secretario de metas. Eso va a ser un puesto en estos momentos que no va a ser de figurín, como ha sido hasta ahora, dicho sea la verdad. El secretario de metas ahora va a tener que darle seguimiento a cuestiones de enorme importancia. Yo quiero ser sincero y confesar que lo del tren Panamá-David, yo nunca me lo he creído, ¿verdad? Me parecía una promesa de campaña irresponsable, pero veo que ahora, ya a muy poco tiempo de tomar el poder, se insiste en lo del metro de Panamá-David. Y una de las tareas que se le da a José Ramón Icaza es darle seguimiento a este proyecto. Bueno, bienvenido sea, ojalá sea cierto esto y tengamos la capacidad, no sé de dónde, ¿verdad? Porque eso es un dinero muy importante, el costo de esa obra, vamos, es más del doble de la ampliación del canal, probablemente. Pero bueno, el presidente electo sabrá lo que está haciendo y tiene asesoramientos económicos y financieros, ya lo he dicho, de excelencia. O sea que información no le hace falta. Señor Stout, ¿el gabinete tiene el ingrediente o el elemento político que es tan necesario a la hora de enfrentar crisis, de enfrentar problemas, para evitar las crisis y para evitar los problemas? Se suma también al equipo César Ruilova. Bienvenido. Adelante, don José Stout. Sí, mire usted, el señor José Raúl Mulino, presidente electo de la República de Panamá, es un hombre con una trayectoria política importante. No es un recién llegado a la política. Conocemos perfectamente cuáles son sus posiciones sin que eso indique que no pueda variar dadas las condiciones distintas del país. Yo sí creo que es un gabinete que tiene cierta fuerza política. Es más, me atrevo a decir que es el gabinete de José Raúl Mulino. Es decir, el presidente se ha elevado por encima de, me parece a mí, de compromisos o posibles compromisos anteriores, y ha construido un gabinete que responde a su persona, que es como debe ser, por supuesto, que es como debe ser. Y se lo digo porque si usted echa una mirada a la Asamblea, está viendo que se está estructurando una fuerza que yo no estoy seguro que una fuerza oficialista, entre comillas, de los partidos tradicionales, que no estoy yo seguro que responda plenamente a los intereses del presidente. Por lo tanto, se están estructurando dos fuerzas que van a chirriar constantemente, políticamente hablando. César Ruilova. Gracias. Álvaro, buenos días, Lisbeika, buenos días, doctor Stone. Siempre saludarlo, compartir con usted, y buenos días a todos los que hoy viernes nos escuchan. Bueno, Álvaro, luego del 5 de mayo he querido pensar
analizar, reflexionar sobre el fenómeno de la llamada democracia, y que el día 5 de mayo respecto al ámbito de la llamada democracia electoral ha quedado servida. Se cumplió desde la perspectiva de lo que indica esto de la democracia electoral, es decir, la posibilidad de los ciudadanos mayores de 18 años con plenos derechos políticos para elegir a sus representantes políticos. Eso quedó cumplido perfectamente. Se generó esa posibilidad en demasía. Un alto porcentaje de panameños y panameñas asistieron a las urnas. El Tribunal Electoral, bajo su sistema, escrutó, todavía piden las impugnaciones, eso debe estar por llegar, escrutó esos votos, y hoy tenemos a un presidente de la República, a unas autoridades en el orden legislativo y en los gobiernos sociales proclamadas al menos, para cumplir entonces con los designios de la llamada democracia electoral. Pero entonces quiere decir que todo culminó, que ya somos un país democrático y que hasta allí es el cuento. No. ¿O hay algo más? No. Ese es un pedacito del pastel. Porque claro, qué bueno. Entonces la idea, Monchi, es eso, ¿no? El después, ¿será que el delegar el poder a los representantes políticos hasta ahí? Porque yo no quisiera repetir la reflexión de Monchi, porque me parece que es perfecta. Es examinar un poco el contexto de esto de la democracia, porque mira que la primera problemática que se genera es, bueno, y ahora el poder que detentó el 5 de mayo el pueblo al elegir, ojo con el verbo, elegir a sus autoridades, ¿qué ocurre con ella? Porque ahora la autoridad elegida ya no elige, sino designa a ministros, a directores y a las personas que van a hacer gobierno con él. Entonces, en ese momento se aleja el pueblo de esa designación. ¿Qué tiene que ver ahora el soberano con la designación que el presidente electo Mulino está haciendo? Nada, absolutamente nada, ¿ya? Y por eso que cuando uno reflexiona sobre la democracia en el ámbito ahora sustantivo, entonces dice, bueno, ¿qué pasa con esa designación? ¿Cómo el pueblo puede avalar o no, censurar, si es el caso, esas designaciones? No puede, bajo ningún concepto, porque el señor Mulino está legitimado desde el 5 de mayo. Pero hay un análisis allí respecto a si nuestros sistemas pueden permitirse la llegada de elementos que puedan hacerlo participar en esto. Pues no, en lo absoluto. Ahora, la política permite, en sus contradicciones, privilegiar algunos intereses sobre otros. Luego del equipo designado por el señor Mulino, a partir del 2 de julio, lo que va a ocurrir, y debe ocurrir, es que se van a ir estableciendo ¿qué cosa? Políticas públicas para privilegiar algunos intereses sobre otros. No se pueden resolver todos los intereses de todo el mundo, de todos los sectores. Eso no puede ser cierto. Entonces, en el análisis de qué intereses se va a privilegiar con los recursos limitados que ostentamos, con la institucionalidad que mantenemos, es allí donde el pueblo, el soberano, va a decir, hombre, elegí bien, hombre, pero si yo elegí para que mis intereses se privilegiaran sobre los otros, ¿qué es lo que está pasando? Y esas contradicciones democráticas, con ese equipo de gobierno designado, debe entonces permitirnos la democracia deliberativa, el talante para que las personas puedan deliberar. Ahora ya eligieron, pero ahora pueden deliberar, puedan participar en la toma de las decisiones sobre las políticas públicas o los intereses que se deben privilegiar. Pareciese, en el carceo de la política hasta el momento, que se está hablando de la migración, el
concepto de ilegal no me gusta, porque lo pudiésemos debatir constitucionalmente, jurídicamente y hasta políticamente. Es una migración irregular, ¿ya? Ilegal, denme un concepto jurídico que, bueno, pero he escuchado a los ministros designados hablar de migración ilegal, y ahí hay que un poco un toque, ¿no? Pero una migración irregular. Parece que ese tema se va a privilegiar, el abordaje de ese tema. Se pretende privilegiar el abordaje de la mina, del cierre de la mina. He escuchado que se pretende privilegiar eso. No he escuchado el asunto de la desigualdad social. ¿Dónde está el gabinete social? ¿Qué dice el gabinete social? ¿O acaso no se va a ecualizar los intereses y se van a privilegiar en cuanto al problema permanente histórico de la democracia sustantiva, el asunto de la desigualdad social en el país? Hay que escucharlo, hay que mirarlo, hay que aguzarse para ver qué se está diciendo. ¿Qué ha ocurrido después del 5 de mayo con la institución llamada partidos políticos? Y como una constante, Monchi, uno escucha, ¿no? Entonces ya viene, quítate tú para ponerme yo, pero no he escuchado la reflexión sobre la posibilidad de achicar los partidos políticos, la necesidad de que la membresía no tiene que ser tan monstruosa. ¿Para qué? Si eso no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué los partidos políticos no se comprometen a decir, mira, vamos a hacer organizaciones políticas de calidad, donde internamente las élites puedan debatir con la membresía, con sus bases, que el proyecto político y el programa político se pueda ajustar a la realidad social del siglo XXI, del Panamá del siglo XXI? Cuando me mencionan que el partido de Arnulfo Arias o el partido de Torrijos, yo digo, pero la juventud, ¿qué bledo le interesa eso? ¿De qué están hablando? Pero todavía siguen hablando, porque es que el partido de Arnulfo Arias, y la gente dirá, ¿será que no? Entonces, ¿por qué allí no se empieza a debatir, a transformar como la estructura fundamental de la democracia eso del perfil del nuevo partido político? He escuchado también decir que la libre postulación es el gran triunfador. Pero si la libre postulación fracasó, si los candidatos a la libre postulación a la presidencia de la República fueron un fraude como concepto político, no como votos obtenidos, como una institución que llegó desde el 2014 para refrescar la oferta política, para permitirle a los no adscritos a los partidos políticos una opción real y cierta, pero no una pantomima como esta que ocurrió con los candidatos a libre postulación. Pero sí, a nivel del Parlamento y a nivel de la ciudad capital y a nivel de los circuitos plurinominales, algún sector escogió una plancha para un sector de los libres postulados. Eso sí fue y el interior de la República y los circuitos uninominales, ¿acaso no escogieron partidos políticos? Entonces eso hay que contrastarlo políticamente. Hay que leerlo en una dimensión más holística que decir que el gran triunfador o que la opción fue la libre postulación o los independientes. Un segundo, porque ahora tendríamos que analizar estructuralmente qué significa desde el Parlamento el proyecto político de los independientes. ¿Cuál es el programa político estructural de cara a las políticas públicas del siglo XXI? Eso está por verse. ¿Hay voluntad? Sí hay voluntad. Pareciese que hay cohesión, sí. Pareciese que hay un liderazgo, sí. Pero bueno, hay que esperar que se desarrolle ese programa político y ese proyecto político desde el Parlamento empiece a codearse, a rozarse con el resto del status quo. Y parece que los viejos de la política que están representando a los partidos políticos no están dispuestos a darle paso a los independientes. Es lo que se está observando en este momento. Porque la política es un deporte de contacto, don Álvaro, y tiene que ser así. Hay que darse ahí los codazos y la gente se tiene que curtir y el hierro se tiene que templar. Por supuesto que sí. Y se tiene que mantener y claro que tenemos que ver esa dinámica. Una dinámica que nos merecemos.
Y bueno, también queda empezar a proyectar el nuevo rol del Parlamento. ¿Qué va a ocurrir a nivel del rol de fiscalización? Si vamos a lograr desde el Parlamento el tradicional talante de nuestros diputados localistas, provincialistas o regionalistas, que hablan de su circuito, pero no hablan del proyecto nacional. No entienden que son diputados y parlamentarios de la República, que hay un proyecto sobre la República, que hay un proyecto de refundación institucional, que el presidente de la República le dijo al país que iba a convocar o que va a convocar o que debe convocar una constituyente originaria para refundar el Estado. El Parlamento tiene que hacer oído de ello y actuar en consecuencia. ¿Qué va a ocurrir con las llamadas instituciones autónomas en el orden constitucional? Con la Contraloría General de la República, con la designación de los magistrados de los tribunales electorales y estas instituciones que a nivel constitucional tienen autonomía de fiscalización y veeduría. Eso está por verse en la designación y en el trabajo que puedan hacer. ¿Qué cosa? En conjunto con el resto de las autoridades de fiscalización. ¿Cómo vamos a hacer para empujar el país en lo económico? ¿Cómo vamos a generar confianza en el orden económico? ¿Y cómo la clase empresarial va a pasar a la transparencia, a la relación con el Estado en un concepto ético? Porque si lo que está en juego es la articulación e implementación del proyecto llamado asociaciones público-privadas, donde el privado va a participar en los proyectos y las obras públicas con financiamiento propio, entonces allí se requieren, ¿qué cosa? Altas dosis de ética, altas dosis de transparencia y de compromiso. Usted, empresario, gánese su dinero en buena lid, por supuesto que sí, pero haciéndolo de la manera correcta. Entonces, no admitiendo presiones, coimas, concusiones, nada de ese tipo de cosas. Bueno, está por verse. Lo único, y cierro con esto, es que precisamente la democracia tiene esas válvulas de salida. Nos permiten, ¿qué cosa? Que cada 5 años, en nuestro caso, tengamos la posibilidad de la asunción de la esperanza, de las nuevas autoridades. Bueno, renovar esa confianza como válvula democrática. Lo hacemos pacíficamente, eso es bueno, enviamos un mensaje de una sociedad civilizada, una sociedad tolerante y con ánimo de seguir adelante. Hay una economía, como lo mencionó Monchi, con problemas, se requieren ajustes, se requiere contención del gasto público, ya basta la grasa esa de todo es el Estado, la cultura de una sociedad acostumbrada a que todo se lo den. Hay que también generar en ese plano e impulsar en ese plano una cultura del emprendimiento, de la posibilidad de crear con condiciones que el Estado sí puede ayudar a generar, pero lo propio, cada uno en lo propio. Lo público, el concepto de lo público, hasta dónde debe llegar y hasta dónde debe llegar el concepto de lo privado, que son dos dimensiones que a veces se van confundiendo y se hacen en una. Lo dejo ahí porque, como todo panameño, debo tener esperanza de que las cosas caminen para el bienestar de todos, de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros nietos, de nuestros hijos. Esa aspiración mantenemos y tenemos que tener el espíritu positivo y optimista para que así sea. Don Álvaro, Monchi y Lisbeth. Buenos días a ambos y quiero ponerles en la mesa algo que leí ayer en un grupo en el que estoy, en el que formo parte, y tomando en consideración un comentario que hizo César Ruilova dentro de su participación. Él decía que la política es un deporte de contacto, y generando quizás otro matiz en ese comentario, quiero referirme a ese tacto social. En el grupo comentaban que de todas las personas que habían sido designadas como ministro, quizás 2 o 3 de ellos tenían quizás ese contacto o ese tacto social que requiere una persona al momento de tomar decisiones. Mencionaban a la ministra de Trabajo designada y al ministro de Ambiente, obviamente por su experiencia, trayectoria, una como representante o suplente a diputada y el otro, pues como sabemos, como alcalde, como candidato a vicepresidente y presidente. Entonces,
quiero dejarles quizás la siguiente reflexión. Es necesario que personas que están en estas posiciones tengan ese contacto actual, permanente, porque vimos a un José Raúl Mulino caminando literalmente solamente en compañía de personas del partido Realizando Metas y del partido Alianza, sí, pero todas estas personas quizás tienen esa fortaleza técnica. Les hará falta ese contacto con la gente, ese roce que generalmente los políticos tienen en el día a día al momento de realizar esa campaña. ¿Qué me dicen sobre eso? Bueno, lo que le puedo decir es que ese roce son las políticas públicas que impulsen esos ministros por instrucciones del presidente de la República, porque esa es otra cosa en la que no hay que confundirse. Los ministros son simplemente ministros de un presidente de la República, reciben instrucciones de un presidente de la República, ejecutan la política y la orientación política y los lineamientos políticos que les manda el presidente de la República. Porque hay ministros que a veces, y esa es la impresión de que es que ellos van a hacer, no, usted va a ejecutar lo que el presidente de la República le ordene. O sea, las cosas hay que ponerlas en su sitio. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que efectivamente los ministros van a tener una determinada cara pública, por llamarla de alguna manera, en función del tipo de política que le diga al presidente que ejecute. Si esas políticas son políticas públicas que benefician de manera significativa o importante a la sociedad, es decir, al pueblo panameño, van a tener una cara amable. La gente los va a ver con cara amable aunque no la tenga. Pero si son políticas duras de recorte o de represión o de control, pues por muy buena cara que tenga ese ministro, realmente la posición de la gente frente a él y lo que verá la gente en su cara no será nada amable. Esto es lo que puedo transmitirle. Señor, ¿ibas a decir algo, César? Sí, claro, porque no quiero dejar la pregunta de Lisbeica desde mi parte. Fíjate que cuando primero hablo de contacto en la política, de ese roce, de esa confrontación, obviamente que hablo de la perspectiva de la deliberación, hablo desde la perspectiva del debate, cuando usted está en política y debe debatir los intereses, las decisiones, tiene que hacerlo desde el debate, desde la confrontación de las ideas, la mayor información que usted posea, la mejor idea vence a la otra. Bueno, eso es parte, ¿no?, de lo que quiero significar con el asunto de una disciplina de contacto y roce. Entonces, pero acá Lisbeica plantea otra circunstancia. Bueno, ahí están los nombres, ¿no? La gente no lo quiere decir porque nosotros somos muy delicados en esto, pero aquí se cogió un gobierno de derecha. Ahora, Ruy Lobade, ¿qué está hablando de ideología? ¿Pero qué le pasa? ¿No? Entonces yo digo, pero es que está ahí planteado. Tenemos 34 años de la 34, 35, 33 años de la caída del muro, entonces ya no tiene ningún sentido hablar de ideología, pero bueno, en Argentina hay un libertario, ¿no? En Colombia hay un hombre de izquierdas, y bueno, y se generan esos debates porque tiene que ver con el perfil entonces de las decisiones que se toman, de las decisiones que se van a privilegiar sobre las otras. Y si se eligió un gobierno de derecha, yo no sé si el pueblo está consciente de eso, espero que sí, entonces se van a designar a ministros de derecha, como dice Monchi, que se alineen con la perspectiva y el perfil de la idea del proyecto político que mantiene el mandatario. Eso es así. Ahora, el sentido nos dice, la prudencia nos dice que se deben ecualizar en un equipo los intereses, se deben escuchar otras voces desde otra perspectiva ideológica, si es el caso. Por eso que se debe, desde la perspectiva de los ministerios sociales, un poco ecualizar. ¿Y por qué digo esto? Porque usted puede entonces hablar de riqueza, pero no habla de desarrollo. Son dos dimensiones totalmente distintas. ¿Quiénes hablan de desarrollo? La gente de izquierda. ¿Quiénes hablan de riqueza? La gente de derecha.
Entonces, en esos debates que pareciesen conceptuales o filosóficos, se toman las decisiones de políticas públicas para la gente. Allí se traduce lo que va a ocurrir o debe ocurrir en materia ya concreta, en materia política. Es decir, vamos a obtener riqueza para que la riqueza quede sumida en un grupo, o bueno, es una decisión. O vamos a generar riqueza para que esa riqueza genere desarrollo en la estructura social del país. Bueno, para eso usted necesita la prudencia política, indica el equilibrio en la conformación de los equipos. ¿Para qué? Para que si bien la decisión la toma el mandatario, pueda escuchar ¿qué cosa? El pensamiento, los criterios y las ideas críticas de la gente que tenga una visión de la política no desde un sector específico. Entonces, eso es lo que hace grande un gobierno. Puede hacer grande un gobierno, puede hacer grande una sociedad, puede hacer grande a los partidos y a la gente que ostenta el poder político. Poder escuchar desde esos ámbitos. Hasta el momento, mi perfil es que no se ha podido ecualizar un equipo de trabajo que proyecte la posibilidad de escuchar desde otra dimensión la idea de posibilidades de que se puedan atender y privilegiar decisiones en materia política que le afecten positivamente a sectores vulnerados del país. Señor Stout, para cerrar, la asamblea o la junta directiva que se escoja a partir del 1 de julio va a jugar un papel importante en el tema tanto de la elección del nuevo contralor, la ratificación del procurador y una serie de los dos procuradores, perdón. Hay que ratificar, creo, también a un magistrado del Tribunal Electoral que le corresponderá nombrar al presidente de la República. En fin, una serie de responsabilidades sumamente importantes. ¿Cómo cree usted que debe estar conformada esa asamblea? Y si por los vientos que soplan vamos a tener una asamblea conciliadora de consensos o una asamblea de choque. Bueno, mire usted, en Panamá se ha producido una situación política de enorme importancia, que es la emergencia de este grupo de jóvenes, esta coalición Vamos, que ha puesto 19, 20 diputados en la Asamblea. Y esta corriente, este sector, expresa el interés de una parte importante de la sociedad que ha dicho basta, no más corrupción, no queremos que se nos siga gobernando de esta manera, como se nos ha gobernado hasta ahora. Hace año y medio el CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, hizo una encuesta en Panamá en el que el 68.5% de los panameños decían querer un cambio radical. ¿Qué significa eso? Lo que quieren es un cambio de un sistema político clientelista, corrupto, antidemocrático en el fondo, ¿verdad? Y estos jóvenes, porque la mayoría lo son, han expresado, digamos, esa corriente de opinión y se ha instalado en la Asamblea con una fuerza asombrosa. Y digo asombrosa porque es un fenómeno inédito en todo el continente latinoamericano. No ha ocurrido algo parecido en ningún otro país de América Latina. Pues esa fuerza va a continuar con planteamientos de reforma del reglamento interno, de propuesta para un contralor que controle y no para que un contralor que descontrole. Va a continuar para un procurador que efectivamente ejerza sus funciones sin miramientos, ¿verdad? Y por otro lado, se ha conformado ya, ¿verdad?, un bloque de los partidos tradicionales y diputados de estos partidos tradicionales que se ha conformado en un sector que pretende defender los clásicos e históricos intereses de un sistema político que se está derrumbando, que está en quiebra.
y por lo tanto vamos a tener una asamblea de confrontación. Aspiran a la presidencia de la junta directiva y por lo tanto a un cierto gran control de la asamblea, fuerzas políticas muy distintas, con objetivos muy distintos. No importa que hagan declaraciones, algunos de ellos, que queremos ayudar al país, servir al país. Bueno, ya sabemos cómo han servido al país estos políticos durante décadas y décadas. Por lo tanto, aquí hay una situación muy compleja, muy compleja. Si los políticos tradicionales logran el control y dominio de la asamblea, créame que hemos dado un gran paso hacia grandes y graves conflictos sociales y políticos en el país, porque la gente ya no aguanta más. Y estos señores quieren controlar la asamblea para continuar en lo mismo, y lo mismo ya no se puede dar en el país. No lo quieren entender, no quieren oír, escuchar el mensaje que se han enviado con esos 20 diputados jóvenes. No se quiere entender que han cambiado los tiempos políticos y que el sistema político tiene una crisis de legitimidad que se va a ir profundizando, que no se va a cerrar, todo lo contrario. Y esto deben entenderlo todas las fuerzas políticas del pasado. Incluso no debe llamarnos la atención que el presidente electo en su proclamación se dirigiera a esta fuerza de 20 diputados, a esta coalición, vamos, y la reconociera como la verdadera oposición. ¿Oposición a qué? Oposición al pasado. A eso. Los felicita, los llama al diálogo, entiende que se están haciendo planteamientos distintos a los tradicionales y que el país no puede continuar de igual forma. Y si se empeña el actual gobierno o un sector de la asamblea, que me temo que están en eso, en continuar con esas prácticas ya devalorizadas políticamente, política y socialmente, nos están llevando a confrontaciones como las que vivimos en el 22 y en el 23. Así mismo es. Eso hay que evitarlo, y eso hay que evitarlo. Pero es que la gente ya no puede más, no hay agua, no se recoge la basura, no hay medicinas, no, las escuelas se están desplomando. Es decir, el país se ha derrumbado, afectando, tal como dice nuestro compañero y amigo, afectando a las grandes mayorías, afectándolas gravemente, el desempleo y el empleo precario, el empleo informal es tremendo, como no se ha tenido hasta ahora. No va a ser fácil salir de esta situación, pero con políticas arcaicas, extractivistas, políticas orientadas a generar riqueza pero no desarrollo, etcétera, nos están empujando a situaciones que todos vamos a lamentar. Bueno, muchas gracias, don José Eugenio